El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. A través de la radio, bendigo al Espíritu Santo porque es un medio que nos da para que podamos llegar a otras personas que no van quizás a alguna casa de oración. Y yo quiero que ahora les demos la más cordial y sincera bienvenida. Bienvenidos, apreciables hermanos que están con nosotros. Ahora pueden tomar su asiento. Para conocimiento de los que nos ven por internet y nos oyen por la radio, ya seguramente notaron que mi voz no está muy bien. Sin embargo, arde en mi corazón la necesidad de compartir la palabra del Señor, que estoy aquí para hacer no un poquito de esfuerzo, sino aceptar el reto que tengo de compartir la palabra del Señor. Así que voy a tratar de acercarme lo más que pueda al micrófono y bajarle un poquito el tono de mi voz, cosa que es costoso para un predicador pentecostal, porque uno de predicador que cree en el poder del Espíritu Santo, uno quisiera convencer a través de elevar la voz. Y no es cierto eso, pero es parte de la emoción que hay en la vida de un predicador. Para ponerles en contexto, tengo necesidad de recordarles que estamos llevando la serie de predicaciones sobre, y ahí espero la participación de ustedes, sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo. Las parábolas que contó el Señor Jesucristo. Lo he dicho en varias predicaciones y lo repito hoy, que doy gracias al Espíritu Santo por haberme guiado a este asunto de las parábolas. Me guió para que compartiera esta serie sobre las parábolas, porque eso me lleva no solo a estudiar esas parábolas pensando en ustedes, sino que me lleva a analizarlas, reflexionarlas, pensando en mí mismo. Antes de compartir el contenido de esas parábolas, yo lo he aplicado a mi vida, lo he repetido varias veces, porque esa es la ventaja que se tiene cuando uno escribe lo que va a decir. Yo reviso, escribo allá por lunes o martes, escribo y ya tengo escrito lo principal. Luego viene la revisión primera, luego viene otra revisión, hasta que ya cuando me acerco a este momento le hago la última revisión para saber si lo que he escrito está bajo el respaldo bíblico totalmente y si he recibido la guianza del Espíritu Santo. Cada una de las parábolas tiene su propia peculiaridad, pero hay algunas que se vuelven más interesantes, especialmente por el grado de dificultad que hay en ellas para interpretar y para entender. No sé si ustedes han notado que cuando leen un pasaje de la Biblia, algunos de esos pasajes con facilidad uno logra entender qué significa, qué quiere decir ese pasaje. A otros es costoso encontrarle el significado verdadero. Yo mismo me quedo pensando, ¿y esto por qué? ¿Por qué lo dice así? Hay un grado de dificultad para poder interpretar lo que realmente dice ese pasaje. Tal fue el caso de la parábola que analizamos en la predicación anterior. ¿Recuerdan algo de esa parábola y de la predicación anterior? Pregunto, ¿sobre qué trató la parábola anterior? Sí, qué bueno.
lástima por los oyentes que pues, no han seguido esta serie, les cuesta un poquito llegar al punto, pero cada una de las predicaciones contiene una parábola en lo particular, y eso es lo que vamos a tratar. Así que esa parábola de la predicación anterior trataba sobre un mayordomo. ¿Cómo era ese mayordomo? Era un tipo bueno, un mayordomo malévolo, perverso, pero que nos enseñó algunas lecciones a nosotros. Ese es un fenómeno, porque ¿de quién quiere aprender ejemplo uno? De una persona buena, no solo de lo bueno, sino de una persona buena, porque uno pareciera que quiere entender que si es bueno, lo que va a decir esa persona también es bueno. Y si una persona que es mala, perversa, dice algo bueno, uno no le presta tanta atención. Ese fue el caso del mayordomo, que hizo una acción perversa, malévola, pero que nos enseñaba en esa parábola, nos enseñaba algo bueno. Creo que los evangélicos, estoy haciendo alusión a la predicación anterior, los evangélicos deberíamos de aprender la lección, porque pienso que todos aceptamos que los evangélicos no somos buenos para ser amigos por esos medios. ¿Lo aceptan ustedes? No, nosotros no somos buenos para ser amigos, los evangélicos. Si fuéramos buenos para ser amigos, cuando llega el culto de evangelismo que en la congregación tenemos, nos facilitaría traer invitados al culto. ¿Por qué? Porque tendríamos amigos que quieren andar con nosotros, que quieren estar con nosotros, pero lamentablemente, lo repito, así lo creo, nosotros no hemos aprendido esa lección. Nosotros nunca invitamos a alguien para que se tome un cafecito con nosotros, para que le queremos dar esto, alguna cosa. Y el mayordomo perverso, eso fue lo que hizo. Un repasito de la predicación anterior. Según lo enseñó el Señor Jesucristo, todavía tenía un detalle sobre eso, según lo enseñó el Señor Jesucristo por esa parábola, los hijos de este mundo son más astutos para ser amigos por medio de las cosas materiales que los hijos de luz. Así lo enseñó. En el versículo final él dice, en la parábola decía que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de luz, aspecto que por supuesto debemos de corregir. Siguiendo con la serie, vamos a entrar rápidamente a la predicación de hoy. Siguiendo con la serie, viene la predicación de hoy con otra parábola que también tiene mucha complicación en la interpretación y aplicación. Una parábola que hay que buscarle. Yo quise evadirla cuando estoy examinando, llevando el libro de Lucas sobre las parábolas, y llego a esta, digo yo, esta no me conviene por varias cosas, no siento que la comprendo fácilmente, pero el Espíritu Santo me detuvo para que pensara en ella y finalmente sentí que había un mensaje para nosotros. San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Ya lo he dicho que a mí me agrada ese fojeo, ese ruidito que producen las páginas del libro, de la Biblia, cuando usted está abriendo y queriendo hallar la cita, me agrada, me emociona, porque eso indica que hay interés en la palabra del Señor. Dije, San Lucas, capítulo 18, los versículos del 1 al 8. Del 1 al 8. ¿Están listos? Bueno, hoy lean más fuerte ustedes que mí, porque ya he advertido que mi garganta no está tan buena. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una viuda
había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, que está haciendo aplicación el Señor, y dijo el Señor: oíd que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que el Espíritu Santo añada bendición a esta palabra. Amén. Alabe al Señor, me gusta eso. Bendiga al Señor. El tema en este asunto de las parábolas no deja de ser un tanto complicado. Encontrar la frase que contenga el tema de la predicación, pero yo quise hacerlo, lo hago siempre. El tema de la predicación de hoy es la necesidad de perseverar en la oración. ¿Quieren repetirlo, por favor? La necesidad de perseverar en la oración. Una vez más. La necesidad de perseverar en la oración. ¿Quiere repetirla cerrando sus ojos? Eso le va a permitir concentración y esa frase le va a quedar guardada en su mente. La necesidad de perseverar en la oración. Amén. El tema de hoy. Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así está escrito en el versículo. Fíjense que es una cosa curiosa que antes de presentar la parábola en sí, él ya estaba dando el objetivo que tenía con esa parábola. Versículo primero dice, también le refirió una parábola. ¿Sobre qué iba a tratar la parábola? ¿Cuál iba a ser el enfoque principal de la parábola? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto está antes de la parábola. Después vendrá el ejemplo, la figura que le va a dar más sentido al propósito de la parábola. Como podemos notar, la parábola trata de uno de los aspectos más importantes en la vida cristiana y al mismo tiempo trata del aspecto que dice que pareciera que es necesario en la oración. Trata sobre la oración, pero luego trata sobre cuál debería de ser, cómo debería de verse la oración en nosotros. Es una cosa muy, muy importante. Estoy diciendo que la parábola trata sobre el aspecto más importante en la vida cristiana. ¿Cuál es el aspecto más importante en la vida de un creyente? La oración. Pero no solo trata sobre la oración, sino trata sobre una actitud que debería de haber en cada creyente. ¿Cuál sería esa actitud? Perseverar. Y ese es el tema que estamos desarrollando. En principio, se está hablando, como lo acabo de decir, se está hablando de la oración. En principio, se está hablando de la oración. Y escúchenme bien lo que voy a decir al respecto. Le refirió una parábola sobre la oración. El Señor, queriendo buscar la manera, encontrar la manera de poder concientizarnos de este asunto de la oración, ocupó esta parábola, y yo esperaría que la parábola nos ayude a comprender qué aspectos deben de involucrar esta práctica bendita de la oración. Le refirió una parábola. Cuando se habla de la oración, se está hablando de la práctica más importante en la vida evangélica,
al punto que si no se ora, no hay vida espiritual. La oración es el aspecto más importante en la vida espiritual. Al punto, repito, que si no se ora, no hay vida espiritual. Cuando por más de 2 meses, en el culto, algunos lo van a saber rápidamente, por más de 2 meses, en el culto de media semana, hemos estado hablando sobre la oración, actividad religiosa, espiritual, que sobrepasa todo entendimiento. Hemos estado hablando sobre la oración y digo actividad religiosa, espiritual, que sobrepasa a todo entendimiento. No se puede pensar humanamente sobre llegar a conclusiones muy lógicas sobre esta actividad. Que un Dios, mire cómo se lo voy a presentar. Que un Dios como es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, un Dios santo en plenitud, un Dios sabio más allá de todo pensamiento, quiera hablar con el ser humano o quiera que el humano le hable a él, es un aspecto que sobrepasa a todo entendimiento. ¿Se lo imaginan? Solo así a simple vista, ¿se imagina usted que el presidente de la República quisiera hablar con usted? Usted diría, no lo comprendo. Si yo solo soy un ciudadano simple de este país y el presidente quiere hablar conmigo. Pero ahora no estamos hablando de un presidente. Aunque fuera el de Estados Unidos, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y Él, en su sabiduría, en su gracia, Él quiere que los humanos hablemos con Él. Es hablar con Él. En la definición más sencilla y más real que hay sobre la oración, lo hemos dicho, ustedes lo saben, ¿qué significa orar? ¿Qué significa orar? Hablar con Dios. En la dispensación de la gracia se pudiera decir, o se debe decir, hablar con el Espíritu Santo, porque ya sabemos que el que representa a Dios en esta dispensación es el Espíritu Santo. Así lo enseñó el Señor Jesucristo. Orar es hablar con Dios. Lamentablemente nosotros, por A o B, no me pregunte, no hemos valorado el valor que tiene esta actividad espiritual como es la oración. Comprendemos lo que es esta tan maravillosa y extraordinaria actividad espiritual, la comprendemos. Orar es hablar con Dios. ¿La comprendemos? Creo que el silencio es adecuado, porque creo que no escapamos a comprender, pienso que no escapamos a comprender en el fondo lo que es esta actividad de orar, al punto que por eso la realizamos con mucha ignorancia y por consecuencia, cuando no entendemos lo que realmente es orar, hay mucha ignorancia en esta práctica y por consecuencia es la actividad espiritual que se practica, y ustedes me van a contestar sí o no, que se practica con más indiferencia y con más pereza. Por la ignorancia que tenemos sobre lo que significa orar, la practicamos con más indiferencia. Cuando usted quiere salir, por ejemplo, los amigos en un culto, ¿en qué tiempo están en el culto los amigos en un culto al aire libre? Mientras se canta. Los hermanos que quieren salir a alguna necesidad afuera, están en el templo, ¿a qué horas creen que buscan salir? ¿No cree que deberíamos tener pena? Salir del culto cuando uno va a orar es una ofensa a Dios. O más que eso, es una demostración de ignorancia. Es el momento en que nos disponemos a hablar y estamos ahí orando. ¿Y cómo está la mayoría de hermanos cuando oran? Casi medio dormidos. En esa hora nos viene sueño, nos viene cansancio,
Todo porque no hemos comprendido el valor que tiene la oración. Y el Señor lo sabía. Por eso es que ahora Él piensa, voy a iluminarles el pensamiento con cómo qué actitud deben de tener cuando van a orar. Si comprendiéramos verdaderamente lo que significa orar, vamos a iniciar con más atención a esta parábola al comprender eso, porque la parábola nos va a enseñar algunas actitudes apropiadas sobre la oración. Orar, según el versículo, ¿cómo dice el primer versículo? Le refirió una parábola ¿sobre qué? Sobre la necesidad. Orar es una necesidad. Comprendemos lo que es una necesidad. Fíjense que hay cosas que son bien sencillas, pero tienen un misterio. Comprendemos lo que es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es? Es aquello que no se puede dejar de hacer. Es una necesidad, es aquello que no se hace, que si no se hace, se pone en peligro la vida inclusive. ¿Qué es una necesidad? Usted me va a decir, por ejemplo, comer es una necesidad, seguro, pero cuando nosotros estamos hablando de comer, luego nos viene el gusto. ¿Qué quiere comer? Siquiera quisiéramos comer lo que es más nutritivo, sería bien. Una de las necesidades sin la cual uno no puede vivir es la necesidad de respirar. Aire que le llega al cerebro y luego hace todas las funciones que hay en el cuerpo. La necesidad de respirar. Mencióname otra necesidad. Tomar agua. Fíjate que la mayoría de problemas que tiene el ser humano en su salud, ¿sabe falta de qué es? Agua. Porque el cuerpo en su mayoría es agua. Y por eso tenemos una profunda necesidad de agua en el cuerpo. No significa que esas disciplinas que la gente tiene de tomar agua producen grandes resultados. Ya hemos visto algunas necesidades, pero hoy estamos hablando de la madre de las necesidades. ¿Cuál cree usted que es la madre de las necesidades? La necesidad por eso Él lo puso así, la necesidad de orar, necesidad. Orar es una necesidad. Sin la oración el creyente se muere. ¿Cuántos lo aceptan eso? Sin embargo, hermanos, ¿cuánto nos gusta, a quienes nos gusta orar? No me mienta. ¿A quienes nos gusta orar? ¿Cuánto nos gusta orar? No nos gusta orar. Sin la oración el creyente se muere. Y es por eso que orar es una necesidad. Métaselo aquí. Orar es una necesidad. Y le voy a decir algunas cositas que van a doler un poquito más. Porque generalmente nosotros oramos, pero ¿cuándo es que oramos? Cuando tenemos una necesidad nosotros, y esa necesidad es más de carácter material, físico, entonces nos da un poquito de gana de orar. Pero pasando eso, no nos gusta orar. Pero hablando sobre lo que el Señor enseñó, dice que orar no solo es una necesidad, sino que hay que orar. ¿Cuándo? Lean lo que estamos en la parábola. Hay que orar siempre, y no desmayar. No hemos tocado la parábola todavía, solo estamos hablando de los motivos, de las razones que va a traer la parábola. Hay que orar, es una necesidad, hay que orar siempre, sin desmayar. ¿Qué significa la palabra siempre? Siempre. ¿Qué significa siempre? Todo tiempo. Significa en todo tiempo, sin importar
circunstancias. Si usted está alegre, ¿qué debe de hacer? Usted está triste, ¿qué debe de hacer? Usted está pobre, ¿qué debe de hacer? Usted tiene recursos, ¿qué debe de hacer? Siempre, siempre. Algunos sinónimos de siempre, otras palabras que significan lo mismo: permanentemente, constantemente, continuamente, sinónimos de siempre. Y así debemos de orar. Siempre, 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 todo el tiempo, sin importar lo que esté pasando, hay que orar. San Pablo decía, y ese es uno de los versículos más pequeños de la Biblia. ¿Qué decía San Pablo? Orar sin cesar. Orar. Una hermanita que no sabía mucho de ortografía, como el pastor Amaya, él dijo, su marido se llamaba César, y él dijo, así que yo no puedo orar con mi marido, dijo, porque el Señor dijo orar sin César, que César no leyó adecuadamente, no leyó que era sin cesar. Son chistes que a mí no me salen ni bien. En esa idea, que no sé de dónde nos vino, que orar es pedir, nosotros oramos un poquito, estoy queriendo ser honesto, oramos un poquito. ¿Cuándo es que oramos un poquito? Cuando estamos pasando por una crisis, ya sea esta de salud o económica. Las demás crisis no las he visto, de hogar también son crisis graves. En esas crisis nosotros oramos un poquito, pero pasada la crisis, porque no somos buenos para este asunto de siempre. El rey David había comprendido esto y por eso él decía, tarde, mañana y a mediodía oraré y él oirá mi voz. Salmo 55, 17, para hacerle un apoyo a la parábola. Con el propósito de corregir esa deficiencia viene la parábola. Hoy sí vamos a entrar a la parábola de hoy con el enfoque directo y específico de la perseverancia. Orar siempre y no desmayar. En la parábola, si ya entramos en la parábola, yo ya en la lectura hasta me equivoqué, porque la tengo en la mente. La parábola aparece un juez injusto y ateo. En la parábola aparece un juez, y aquí entran las complicaciones, porque generalmente cuando se está hablando de una parábola y aparecen las figuras, casi siempre una de las figuras es Dios, es el Espíritu Santo. Aquí no puede ser eso, aquí no puede ser eso, sino que es como algo en contra a la figura principal, pero para dar una mejor lección. Aparece, dice el artículo literalmente, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aparece en la parábola esta figura. Como el objetivo de la parábola es la perseverancia sobre la oración, no importan las circunstancias ni las oposiciones, y esa relación aparece en la figura del juez. Aquí el juez no aparece como hay que, Dios debe de ser como ese juez, no, Dios es contrario a ese juez para prestar atención a la oración de sus justos. El juez era injusto, perverso, malévolo, al punto que no temía ni a hombre ni a Dios. Y la perseverancia, en la figura de la parábola, la perseverancia lo venció. A pesar de que era necio, la perseverancia de la mujer lo venció. Por supuesto, y aquí viene una aclaración, por supuesto que ese juez no representa al Espíritu Santo. Y al final de la parábola aclara que si aquel juez malo hizo justicia porque la mujer era necia, por la persistencia de la mujer, cuánto más vuestro Padre Celestial, que no es igual a ese juez injusto, va a atender la oración. Vamos entendiendo ahora el sentido de la parábola, va a atender la oración de sus hijos.
Dice el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se tardará? No, Él estará presto para responder a las oraciones de sus hijos. El ejemplo de perseverancia. El ejemplo de perseverancia. Al seguir en la parábola encontramos versículo 3 que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía al juez diciendo: hazme justicia de mí, les pido que por favor tomen en cuenta la petición de la mujer ante el juez injusto. ¿Qué era lo que ella pedía? ¿Van siguiéndome? Lo que pedía era justicia de mi adversario, porque aquí hay un punto que debemos tomarle mucho cuidado. No se puede negar, esa es la verdad, que la perseverancia, la persistencia es de gran valor al punto que la salvación está relacionada con ella. La salvación está relacionada con ellos. ¿Qué dice la Biblia? Sí, me gusta. ¿Qué dice la Biblia? Yo no sé cómo leen este versículo los hermanos, lástima por ellos, los que aceptan que las personas es siempre salva sin importar lo que hagan. En este versículo queda explícitamente claro que la salvación se recibe el momento de la conversión, pero para que esa se realice totalmente hay que perseverar hasta el fin. Más el que perseverare hasta el fin, será salvo. Pero hoy estamos hablando sobre la perseverancia en la oración, actitud que no tenemos. Hoy estamos hablando sobre la perseverancia en la oración, actitud que no tenemos. No debe de haber confusión sobre la perseverancia de la viuda. No debe de haber confusión, porque aquí es donde uno puede caer en la trampa. Bueno, esta parábola tiene que ver con que uno se vuelva necio con Dios. Y se lo voy a seguir pidiendo y se lo voy a seguir pidiendo, porque eso es lo que... No debe de haber confusión sobre la perseverancia de la viuda. No debe de haber. ¿Qué era lo que la viuda quería? Como la comparación es de un juez injusto, el problema de esa viuda era un juez aquí terrenal. Ese juez tenía que intervenir para hacerle justicia. Ella pedía que se le hiciera justicia contra un adversario. Lo más seguro es que a esta viuda le habían hecho alguna... Quizás ella ya era viuda, el esposo había trabajado, no le querían ayudar, y ahora ella está tratando de que el juez intervenga para hacerle juicio. Por eso es que no debe haber confusión en que lo que estamos hablando aquí es de orar con necedad y Él me lo va a dar hasta que me lo... No, la mujer pedía justicia ante un problema que tenía. Cuando nosotros venimos a Dios, hermano, esto quiero que quede claro, venimos por justicia. Queremos que el Señor nos haga justicia. ¿Por qué ese silencio? Yo creo que ninguno de nosotros venimos ante Dios pidiendo justicia. Porque si pidiéramos justicia, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Muerte. Por justicia yo no merezco que Él me haga nada. Esa relación hay que tenerla, no. Nosotros debemos de venir pidiendo misericordia. Y en esa misericordia seamos perseverantes. Pidámosla mañana y tarde y noche para que Él nos haga misericordia a nosotros. La perseverancia debe de tener un sentido lógico. La persistencia debe tener un sentido de justicia. Debe ser lógico lo que uno está pidiendo y debe tener un sentido de justicia. Cuando uno pide, está orando. Nosotros somos perseverantes en la oración cuando tenemos, lo dije hace un
un momento cuando tenemos una necesidad y queremos que Dios haga algo a nuestro favor sin que eso sea justicia. Fíjate que nosotros, uno está, en el caso mío, a la edad que yo tengo, todos los achaques que me suceden son normales. Son normales. Mi cuerpo está pasando por un desgaste de todas sus capacidades. Y yo no puedo pedir justicia. ¿Sabe lo que yo puedo pedir? Misericordia. ¿Y cuándo la voy a pedir? Todos los días. Mañana, tarde y noche me voy a cubrir en su misericordia, esperando, pero no puedo pedir justicia. No, es justo que mi cuerpo se haya deteriorado. De paso lo maltraté. Cuando yo veo a los hermanitos que sin mucho sentido quieren exhibirse, deben un chile de esos grandes que matan a la vida y destruyen los riñones y todo, y el hermano él no sabe el mal que le está haciendo a su cuerpo, pero uno lo hace queriendo. Cuando la perseverancia, cuando la persistencia no tiene estos elementos, se vuelve necedad y hasta puede llegar a ser rebeldía, actitud que desagrada a Dios. No sé si me explico con esto. Estoy diciendo que uno, tomando en cuenta, es que yo voy a tomar en cuenta que esta parábola lo que nos enseña es a ser necio, es a ser persistente, es a pedirlo todo el día. Lo voy a seguir pidiendo hasta que el Señor me dé lo que le estoy pidiendo. Se vuelve necedad, no se vuelve necio y hasta se puede volver rebelde, porque es que yo le voy a seguir pidiendo porque Él me dé esto, yo quiero que Él me dé, y en nosotros hay cosas, yo quiero que me dé, y hay veces que no lo decimos bien, yo quiero que me dé un carro, y el Señor le puede complacer que le dé un carro. Me estoy explicando. Entonces, no puede caer uno en esa trampa de necedad, me vuelvo necio, Él me va a dar, Él tiene que dar. Si el Señor, si no le da eso, es porque lo está librando de alguna trampa, de alguna desgracia. Usted no sabe lo que está pidiendo. Entonces, hay que tener, no debe de haber confusión, que cuando estamos hablando de la persistencia, estamos hablando de algo que sea lógico, razonable, que tenga razón de que pueda ser concedido. La perseverancia es una deficiencia humana que acompaña a los evangélicos. Estoy casi aplicando. Dije que la perseverancia es una deficiencia humana que acompaña a los evangélicos. Una debilidad humana. Los humanos, por alguna razón, para lo bueno no somos perseverantes. ¿Sabe por qué en este país la mayoría de los estudiantes no llegan a ser profesionales? ¿Sabe por qué? Por falta de perseverancia. Empiezan a estudiar primer ciclo, segundo ciclo, llegan a noveno. Aquí tenemos los alumnos de noveno hoy. ¿Pero qué les espera? El primer año de bachillerato. Y sacaron su bachillerato. ¿Y qué les espera? Entrar a la universidad hasta sacar su carrera universitaria. Pero eso no lo logra la mayoría. ¿Por qué es que no lo logran? Porque no somos buenos para ser perseverantes, es una condición humana. Los humanos para lo bueno no somos perseverantes. Fíjate que en este país hay una escasez de mano de obra profesional. No estoy hablando de estudiantes, de mano de obra, de oficios que sean profesionales. Aquí la mayoría de gente no llega a ser profesional en un oficio. Son un carpintero y ya vieron cómo se arma un medio mueble y ¿qué cree que hace? Ir a seguir haciendo muebles todos torcidos, medio así, porque no es perseverante. ¿Lo aceptamos o no?
Por falta de perseverancia no se logra eso, por falta de... ¿Sabe por qué el evangelio es menos creído? ¿Sabe por qué el evangelio es menos creído? El evangelio tiene las capacidades de ser creído hasta por los incrédulos, porque tiene evidencias de ser poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aparece aquí un hombre que vino al evangelio, el evangelio lo alcanza, el Espíritu Santo lo trae, y ese hombre que no era nada, que era un perverso, que era un vicioso, se cambia en un creyente fiel, verdadero, cambió su vida, dejó todo lo que él había seguido y ahora es un nuevo creyente. Pero ¿sabe qué va a pasar con ese creyente? Él da testimonio, la gente se admira. Yo recuerdo con un miembro de la iglesia que en su tiempo recién convertido, fuimos a predicar en su casa y él testificó a los vecinos y los vecinos dijeron, es cierto el milagro que el Señor hizo en ese hombre. Pero ¿sabe qué pasa en la mayoría de evangélicos? ¿Por qué no lo quieren? Ustedes saben lo que yo quiero decir allá donde voy. Que no somos perseverantes. Aquí estamos dando testimonio, Dios es poder, Él me cambió. ¿Y qué pasa los días? Y al día lo vemos todo igual. ¿Qué dice la gente? Pues no era cierto quizás lo que Dios había hecho, porque no somos perseverantes. Fíjate que en el mundo entero, la cantidad de creyentes es extraordinaria, hermanos. Es extraordinaria. En este país, la cantidad de creyentes es extraordinaria, pero la cantidad de los salvos era muy poca. ¿Sabe por qué? Algunos de los creyentes anduvieron con Shakira. Y doy gracias por lo que no tuvieron para pagar. Porque algunos que hubieran tenido para pagar se van. Pero esa cosa estaba cara, muy difícil. La falta de perseverancia. La parábola tiene el propósito de corregir esa deficiencia que hay en el pueblo evangélico. La parábola tiene el propósito de que seamos firmes, especialmente en orar. No ore solo cuando tiene necesidad, ore siempre. Vamos a ser perseverantes, porque de paso el que persevere hasta el fin. Y hermano, el testimonio que se da con una persona que ha perseverado es maravilloso. Hay al final del año pasado murió una ancianita aquí al lado del volcán, que el pastor nos daba testimonio de esa hermana ancianita, ya no veía, pero ella tenía un nieto que parece que le pagaba para que la llevara al culto, y la viejita todo, y cuando murió el pastor dijo en la reunión de pastores, es maravilloso cómo esa anciana murió perseverando en el camino del Señor. El reto del Espíritu para nosotros hoy es ese, perseverar hasta el fin. ¿Por qué cree que yo tengo la sabia chifladura de querer llegar hasta el final de mi carrera? Porque perseverar es lo más grande que puede haber en la vida espiritual. Les invito a que ofrezcan una ofrenda por Padre.